Bueno, shalom para todos. Bienvenidos a esto, que es la clase número 4 de Jonah Hanaví, el profeta Jonás. Serán de seguro muchas clases en las que estaremos juntos. Vamos a empezar hoy recordando donde hemos quedado la semana anterior, y es el concepto o el término Yafó, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Jonah, en el capítulo 1, en el versículo 3. Vamos a leer hoy del 3 hasta el 6. El Eterno nos permite hacer como esa transición, como ese estudio. Vamos a analizar como siempre el hebreo, elementos de la historia, elementos teológicos, las conclusiones, de pronto alguno que otro comentario por ahí que haya de pronto leído, que ustedes nos puedan de pronto compartir ahí en el chat. Si usted tiene de pronto alguna pregunta, yo lo invito a que la haga, ¿verdad? Este grupo es un grupo principalmente centrado en el debate, en el aprendizaje con el compañero, con el amigo, ¿verdad? Que todos podamos tener un nivel participativo. Y voy como contándoles así rápidamente que el sistema de estudio que he traído como para el libro de Jonah se le suele llamar alimentación, retroalimentación, ¿sí? Y es donde leemos un texto, ¿verdad? Uno en específico, y luego pues vamos a leerlo todo en general para hacernos una idea. Entonces al final pues nos va a quedar una idea concreta de cada versículo y una idea general de todo el libro. Una vez lleguemos al final del capítulo 1, pues vamos a leer todo el capítulo 1 y vamos a empezar a concluir sobre este capítulo. Por ahora estamos solamente en lo específico, ¿no? Versículo número 3 de Jonás, vamos a leerlo por acá en esta versión. La versión Reina Valera, la 60, que es como la más habitual. Jonah, capítulo 1, versículo 3, dice rápidamente, vamos a recoger cositas que nos quedaron de este texto. Dice, y Jonah se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, ¿verdad? La semana anterior alcanzamos a ver hasta Jope. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Y dijimos que Tarsis era una colonia, o fue una colonia fenicia, que los fenicios establecieron en el sur de lo que hoy en día es España. Y ese lugar era muy famoso porque era un lugar de intercambio, no solamente de mercancías y de productos, un lugar comercial, sino también porque era un lugar de intercambio cultural. Es decir, la gente de aquel lugar pues tenía contacto con gente de grandes lugares del planeta y se hizo como un intercambio cultural. Por alguna extraña razón, Jonah entendió que yendo a ese lugar no había la presencia divina allá. Es decir, él pensó que la presencia divina estaba ligada a la tierra de Israel. Y vemos que no, que como lo decía el Salmo, que leímos la semana anterior, decía el Salmo 137, creo, si no me falla la memoria. A ver, Salmo, ya les digo qué Salmo era. Era el Salmo 139, 139:7. Encontramos ahí entonces en el Salmo 139:7 que decía claramente pues que no se puede huir de la presencia del Creador, ni yendo a lo alto del cielo, ni a lo profundo de la tierra, ni al otro lado del mar, porque su presencia está en todos estos lugares. Entonces cuando nosotros leemos esto tenemos que tener en cuenta que la presencia del Creador no está limitada a la tierra de Israel, no estaba limitada tampoco al tabernáculo, ni al templo. O sea, nada de eso está limitada a la presencia del Creador. El Creador se manifiesta en cualquier lugar donde a él le plazca, y si quiere alcanzar a Jonah en medio del mar, lo hace, y ya. Sí, no hay ningún problema con eso. Ahora dice que él pagó su pasaje, ¿no? Que dijimos que algunos comentaristas opinan que Jonah se encontró ese dinero, como para ver él qué hacía con ese dinero, si cogía su camino hacia Nínive o pagaba un pasaje hacia otro lado. Entonces, pues, digámoslo que pagó su pasaje hacia Nínive. Sin embargo, yo creo que señala que pagó su pasaje no solamente para mostrar que él no se fue de polizón, ni que lo obligaron a montarse en un barco de esos como esclavo o como sirviente, sino que él pagó uno de los pasajes más caros en aquella época, por el recorrido tan largo que había que hacer. Pagó de su propio bolsillo uno de los pasajes más caros porque realmente en su corazón estaba huir de la tierra de Israel y de su objetivo, que era llegar precisamente hasta la tierra de Nínive. Y dice que entró en ella, o sea, en el barco, en la nave, para irse con ellos a Tarsis. 3 ocasiones menciona la palabra Tarsis.
así como también vamos a ver ahora, pues, o más adelante más bien, tres elementos con Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Y dijimos que este pasaje, pues digamos lo que apegándonos más al texto hebreo, debería quedar como, y se levantó deprisa, dice, y se levantó deprisa Joná escapando a Tarsis de la presencia del Creador, y descendió a Jope, ¿cierto? Y entró, perdón, y encontró una nave, o sea, un barco, que iba para Tarsis, y pagando su pasaje, descendió dentro de ella para ir con ellos a Tarsis, delante de la presencia del Creador. Entonces, en el versículo 3 encontramos dos veces la palabra descendió. Cuando descendió a Jope y cuando descendió para entrar dentro de la embarcación. En dos ocasiones descendió. ¿Cuántas ocasiones menciona la palabra Tarsis? Tres veces. Es decir, nos queda otro descender sin encontrar, que lo vamos a encontrar en el versículo 4. Es decir, tres veces se menciona Tarsis y tres veces se menciona la palabra descender, que en el hebreo es la palabra Bayeret. Sí, espero que lo recuerden de la clase anterior, donde dijimos que la palabra, aquí está, ¿cierto? Es la palabra, a ver, Bayeret. Sí, este es el texto hebreo del 3. Entonces aquí tenemos Bayeret, Bayeret. Vamos a buscar Tarsis, para que ustedes vean que efectivamente sí está en tres ocasiones. Aquí está la primera, Tarshisha. Voy a señalarlo de amarillo. Vamos a buscar la segunda. Aquí está, Tarshisha. A los que no son, digamos, conocedores o se mueven muy bien o no se mueven muy bien en el hebreo, tranquilos que ya voy a explicar en el español. Y aquí está Tarshisha. Si lo miramos en el español, encontramos tres veces la palabra Tarsis. Tarsis, una en el 3. Tarsis, 2. Y Tarsis, 3. Vamos a ver ahora cuántas veces encontramos en el hebreo la palabra descender. Bayeret, ¿cierto? Una, está acá, la que está azul. Y 2, con esta de acá. Es decir, nos queda faltando un Bayeret. Pero ¿dónde está para que sean 3 y 3? Pero ¿dónde está ese Bayeret? Lo encontramos en el texto 4. Cuando dice que, perdón, en el texto 5, disculpen. Cuando dice que Joná bajó al interior de la nave. O sea, volvió a descender. Entonces, Joná descendió a Jope. Joná descendió para montarse al barco. Y estando en el barco, Joná volvió a descender. ¿Sí? Tres veces descendió, tres veces se menciona la palabra Tarsis. Sí, esto no es, digamos, ningún comentario del Talmud ni nada por el estilo, no. Es algo que nota uno en el texto. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque en el 5 se produce otro comportamiento negativo de Joná. El primer comportamiento negativo de Joná es levantarse e irse para Jope, descender. El segundo comportamiento negativo es levantarse, está ya en Jope, ¿no? Estando en Jope, el segundo comportamiento negativo es montarse en el barco. Ahí está su segundo descender. Y estando dentro del barco, él puede todavía descender más. Cuando descendió y se acostó a dormir en plena tormenta. Entonces uno diría, pero ¿por qué este hombre desciende y desciende y desciende? Porque él va o él se fijó ir a Tarsis. ¿Cuántas ocasiones? 3 veces, ¿cierto? Y Joná se levantó para huir de la presencia del Creador, Jehová, ¿cierto? El Creador, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. ¿Qué significaba la palabra Jope? Esta sí la tenemos por acá. La palabra belleza. ¿Sí? Entonces cuando él colocó su mira hacia belleza, empezó a alejarse de su objetivo, que era ir a la ciudad, a la gran ciudad de Nínive. ¿Sí? En este texto, por lo menos el análisis que yo hago, y es la repetición de varios conceptos. El primer concepto que yo encuentro que se repite es la palabra gran. ¿Sí? Cuando dice que la ciudad era una gran ciudad, que un gran pez, una gran tormenta, un gran viento. Repite muchas veces la palabra gran. Más adelante vuelve a decir que Nínive era una gran ciudad. Sí, se repite mucho ese concepto. Otro concepto que se repite es Bayeret.
descender, y descendió, y descendió, y descendió, y descendió, Bayerit. Y hay varios conceptos que se repiten. Otro concepto que se repite es, por ejemplo, eh, la cuestión del arrepentimiento, ¿sí? O sea, más bien entre líneas, ¿no? El concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento el que tiene los sujetos en el barco, el que siente el dentro del pez, el de la ciudad, sí, varias veces también el concepto de arrepentimiento. Bueno, pero vamos a continuar, ¿listo? Con lo que íbamos entonces la clase de hoy, que es el texto número 4, el pasuk, el versículo número 4 de Jonah. Voy a copiar, como lo hemos venido haciendo, el hebreo, y voy a copiar también la transliteración. Ay, a ver que esto... Jonah, vuelvo y repito lo que dije en el video de apoyo, que ya lo tenemos en YouTube, el video de apoyo número 3. Jonah no es un libro sencillo. Sí, nos vendieron la idea de que Jonah es un libro facilito, que es una persona que huyó del Eterno y que luego el Eterno pues lo castigó, pero no, el libro es mucho más que eso y es mucho más denso de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Este es el texto en el hebreo, pero vamos a ver, listo, vamos a leerlo primero que todo en el español. Dice el 4. Pero Jonah, no, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Alguien preguntaba alguna vez que si yo no puedo hacer un estudio con la Reina Valera, o sea, netamente la Reina Valera, sí se puede. O sea, no hay ninguna, digamos, imposibilidad. Y el texto, pues tampoco es que esté hablando de algo totalmente diferente a lo que nos dice el texto en hebreo. Sin embargo, como para tener un mayor acercamiento o un mejor acercamiento o un acercamiento mucho más profundo al texto bíblico, es bueno que usted lo pueda ver también en el hebreo, ¿sí? Hoy en día existen múltiples aplicaciones en múltiples idiomas que le permiten a usted hacer un acercamiento ya sea a las raíces o a las palabras como tal. Cuando nosotros miramos las raíces del hebreo, pues tenemos también una profundización, pero cuando miramos la palabra, las conjugaciones y demás, encontramos mucho más allá de lo que la raíz nos bota o lo que la raíz nos muestra. Y bueno, vamos a continuar. Dice también en muchos idiomas, está en el español, en inglés, en todos los idiomas encontramos este tipo de información. Dice, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, en el texto 4 nuevamente encontramos la palabra gran, y la encontramos en dos ocasiones. Cuando dice que hizo levantar un gran viento, y cuando dice que la tempestad se convirtió en algo grande. Sí, es decir, un gran viento y la tempestad. Pero vamos a leer en la Reina Valera el sentido que nos da el texto. Miren, pero hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Para los que van a tener después acceso al material, que son todas las personas que lo quieran, ¿verdad? De manera gratuita, lo enviamos a correo y demás. Yo aquí hago una explicación, digamos, geográfica, ¿sí? Meteorológica sería más bien el término correcto, acerca de qué tipo de tempestad se genera en ese lugar del planeta. Que no hay una tormenta, todas las tormentas son iguales, no. Allá en esa parte del planeta, así como a grandes rasgos, se genera un tipo de tormenta llamado como tal ciclón, ¿sí? O también se le denomina el ciclón del Mediterráneo. Y hay unos puntos muy específicos donde se produce más fuerte el ciclón del Mediterráneo. Y analizando un poco el viaje de Jonah, y pues por lo menos por lo que yo interpreto en su viaje y el curso que tuvo que haber llevado más o menos esta nave, tengo dos posibles puntos donde se pudo haber dado digamos, el origen de la tormenta. No digo el desarrollo, sino el origen, porque geográficamente las tormentas siempre se generan más o menos en los mismos lugares por cuestiones de la presión atmosférica. Y tengo dos lugares, pero yo creo firmemente que la tormenta se produjo al sur de Grecia y entre el sur de Grecia y el norte de África, más o menos como por el punto que ya les voy a mostrar, como para que después cuando vean el material pues no queden ahí confundidos, sí, para que usted tenga, porque todos estos detallitos hacen parte de un buen estudio, sí, cuando hay una cosa es estudiar la Biblia, leerla y decir lo que usted entendió, bueno, respetable, pero pues digamos no es lo que estamos tratando de hacer acá, que estamos tratando de analizar cada uno de los elementos que encontramos. Entonces yo opino o yo creo
Hay varios puntos donde se producen las tormentas del Mediterráneo. Uno puede ser acá, otro puede ser aquí cerca de Italia, otro puede ser acá en Grecia, ¿cierto? Son 3, 4 puntos. Y yo creo que según lo que miré cómo viajaban los barcos de aquella época desde la tierra de Israel hacia España, considero que más o menos como por este punto, casi donde nos señala este mapa, más o menos por este punto, al sur de Grecia y al norte de África, en este pedazo de acá, se pudo haber llegado a producir la tormenta. Sí, y, o sea, la tormenta más o menos alcanzó por allí a Yoná. Aquí creo que hay un dibujo. Sí, más o menos como por donde yo lo... Bueno, un poquito más para acá realmente, sí. Pero más o menos por esta zona fue donde sucedió, pues, la tormenta, ¿vale? Para los que estén más interesados, ahí en el documento yo describo con sus nombres científicos y todo, y más o menos pues describo cómo se producen esos vientos, y así como importante, para que lo tengamos en cuenta, el viento que produce una tormenta en el Mediterráneo puede ser mínimo de 150 kilómetros y puede alcanzar un máximo de 300 kilómetros. Es decir, la nave, que es una nave hecha de madera, obviamente, por más espectacular que haya sido, al recibir un impacto de vientos de 150 kilómetros por hora, pongámosle más, pongámosle de 200 kilómetros por hora, un promedio, la nave prácticamente tuvo que haber bailado como un trompo cuando se le está acabando el impulso. Es decir, una especie de bamboleo de un lado a otro por el impacto de los vientos tan fuertes. ¿Sí? Y lo que trataron de hacer los marineros de aligerar el barco es para que el viento impulsara el navío hacia algún punto firme, porque al tener la carga adentro, la carga se mueve de un lugar a otro y lo que hace es que el barco se bambolee todavía mucho más. Al no tener carga, se mueve como si fuera un pedazo de madera en el agua, ¿sí? Un movimiento muy inteligente lo que hicieron estos tipos. Pero vamos a leer nuevamente, para no perder de vista el texto, vamos a leer el 4, el 5 y el 6, que son los que vamos a analizar hoy. Pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Ya vamos a ver. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, de los enseres, ¿no? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, empezó la tormenta, estos sujetos tienen miedo, está pasando todo esto, pero en medio de todo esto, Jonás dijo, bueno muchachos, ahí los dejo con su tormenta, yo me voy a dormir. Viene el 6 y dice lo siguiente, y el patrón de la nave se le acercó, o sea, el capitán, ¿no? Una traducción muy española, el patrón. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Vamos a ver luego esta expresión y vamos a entender que la Reina Valera, la versión española, a veces disminuye un poquito la gravedad de las palabras porque es una versión hecha pues por religiosos, ¿sí? Cuando digo religiosos me refiero a católicos, ¿sí? Por católicos que de pronto consideraban malo utilizar palabras como más fuertes en su vocabulario. Entonces aquí realmente pues tampoco fue que el patrón o el marinero le echó la madre, o sea, no lo insultó, pero sí le dijo algo un poquito más fuerte. Sí, le dijo es como, ¿esto te interesa? Más o menos algo así le dijo. Y esta palabra dormilón, bien que podría ser dormilón, pero también puede ser utilizada como torpe. O sea, le pudo haber dicho dormilón, pero no en el sentido de que él estaba durmiendo, sino de torpe, de perezoso, de que es un desinteresado. ¿Sí? Dice, dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, hasta el versículo 6. ¿Listo? Dice entonces desde el 4, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Listo? Vamos a ver entonces el texto, pues como nos dice en el hebreo. Entonces diría, Bayuhet Bahei, ¿cierto? Estoy ahí leyendo. Sí, o sea, y el Eterno, ¿verdad? Getil hizo o ocasionó Ruach, y esta es la palabra que nos vamos a detener. Ruach Gedolá. Ruach Gedolá. ¿Sí? Ruach Gedolá. ¿Qué significa Ruach Gedolá? Ruach, viento o espíritu. Viento en este caso, viento o ventarrón. Viento
Gedolá, grande. O sea, el Eterno generó un viento grande. ¿Y qué pasó después? ¿En dónde lo generó? El Hayam, en el mar, ¿cierto? Vallejí, que dijimos que era acciones en el pasado, ¿cierto? Acciones en el pasado. Y hubo, o y fue, tempestad, Sahar, Gedolá. ¿Sí? Sahar, Gedolá, Bayam, en el mar nuevamente, ¿cierto? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, para hacerlo de una manera sencilla, lastimosamente pues el estudio está diseñado para verlo en persona, pero ya sabemos, cuarentena, bla, bla, bla. Encontramos en este texto por ahora dos elementos importantes y es, pues bueno, todo es importante, pero yo quiero señalar dos elementos. Ruach, Gedolá, un viento grande. Acuérdense que estamos contando los Gedolá, ¿sí? Aquí encontramos el primero del versículo 4, que es que el viento era como grande. Y luego dice que ese viento grande que generó, tempestad grande, ¿sí? Sahar Gadol. Entonces, estas dos palabras, Gedolá y Gadol, significan ambas grande. ¿Sí? Grande. Y otra vez encontramos entonces la palabra grande. A ver, vamos a recordar rápidamente cuándo había utilizado la palabra Gedolá, del 1 al 3. La había utilizado cuando dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. O, en la corrección que hicimos, levántate deprisa, ¿no? Y ve a Nínive, la ciudad grande, o la gran ciudad. ¿Sí? No aquella, sino la gran, la personaliza, ¿vale? Entonces aquí entendemos que hay otra vez la repetición del concepto gran. Gran ciudad, gran viento, gran tempestad. Sí, espero que puedan por lo menos ahí tomar un poco de nota, ¿no? Y se pensó, ¿cierto? Y se creyó, dice, y el Eterno levantó viento grande en el mar y fue tormenta grande en el mar. Sí, me causa curiosidad que repite también dos veces ese elemento, en el mar. Y la nave parecía que se rompía. Y la nave parecía que se rompía. Legishaber. Es decir, hizo tan fuerte el viento que ellos llegaron a pensar que el barco se iba a partir. Sí, y eso nos habla de que los vientos pudieron haber oscilado o haberse movido aproximadamente por encima de los 200 kilómetros por hora para creer que un barco de aquella elaboración fenicia se iba a romper. Se cree, para que se hagan una idea, que los fenicios viajaron desde la tierra de Israel hasta América, a la zona del Brasil, donde han encontrado escritos fenicios en piedras y demás, que eso no es normal, y viajaron desde la tierra prometida hasta Brasil. O sea que sus embarcaciones eran muy buenas, eran muy resistentes, pero este viento le hacía creer a los marineros que la nave se iba a partir. Es decir, estos marineros son experimentados en el mar, o sea, no son personas comunes y corrientes, son expertos en el mar. No solamente es por su origen fenicio, sino también por sacar la conclusión rápidamente que la velocidad o el tamaño de la tempestad, del viento y demás, iba a hacer que la nave se partiera. Y rápidamente encontraron la solución: aligeremos el barco. Entre menos peso le pongamos, entre menos contrapeso le hagamos al agua, el barco se va a mover mucho más libre. ¿Sí? Y hay menor posibilidad de que el barco se parta. Es decir, es más probable que se parta un barco pesado a uno ligero. ¿Sí? Por la distribución del peso en su interior. El punto, ¿verdad? El eje, el mástil, todo eso. En fin, entonces entre menos carga tiene, hay menor posibilidad de que se parta. Rápidamente los marineros se dan cuenta de esto, que ellos no son tontos, ¿sí? Son expertos en el mar, y dijeron, vamos a bajarle un poco a la carga para que no se vaya a partir el barco. Pero el 4 quiero que les quede, o quiero que nos quede a todos claro, ¿sí? Quiero que nos quede a todos claro que como tal,
encontramos la palabra Gedolá en dos ocasiones. El primero es cuando habla que se armó un gran viento y ese gran viento se terminó transformando en una tormenta. ¿Sí? Lo dijimos en la clase anterior, el libro de Jonah es una enseñanza muy bonita, pues puede tener muchas aristas, muchas maneras de afrontarla, ¿no? Pero una de las que yo encuentro, una de tantas, no es mi favorita, pero vamos a mencionarla como lo mencionamos la semana anterior, y es que el libro de Jonah es el libro que nos muestra cómo cuando la situación está mal, se puede llegar a poner peor, ¿sí? Es decir, cuando yo veo que en mi vida hay viento, preparémonos porque lo más probable es que venga una tormenta. Y en medio de esa tormenta, usted en su vida puede sacar la conclusión, esta tormenta va a partir mi barco, es decir, me va a destruir. Sin embargo, pues al final viene un poco la calma, ¿sí? Cuando Jonah, que es lo que sobra en ese barco, es arrojado al agua. Entonces ellos arrojaron todo lo que sobraba, la carga, pero faltaba algo que sobraba en ese barco, y era Jonah. A veces nosotros tenemos que arrojar de nuestra vida cosas, personas, comportamientos, lo que sea, que sobran en nuestro barco, para que se calme un poco la tempestad. Y ahí es cuando nos cuesta, cuando nos cuesta. ¿Sí? A todos nos cuesta echar al mar lo que sobra en nuestro barco. En este caso es Jonah. Él era el que sobraba en ese barco, porque él no tenía por qué ir en ese barco. Y el Eterno lo sabía. Jonah también lo sabía. Y por eso considero que él se echa a dormir. Análisis que haremos en un momento. Entonces los marineros, perdón, el 4. Entonces creo que ha quedado abordado el versículo 4. En el documento o en el material está un poco más explicado algunos textos, como por ejemplo, como ya les decía, la palabra tempestad, realmente qué fue o qué tipo de tempestad se genera en aquella parte del planeta, datos geográficos. Y bueno, básicamente es el que de este texto está más explicado. El Eterno hizo levantar un gran viento, es decir, los marineros lo primero que sintieron no fue de la nada la tempestad, primero sintieron un gran viento, ¿sí? Un gran viento. Es como la canción, ¿no? La canción aquí típica de Colombia, que un grande nubarrón se alza en el cielo, es porque se aproxima una fuerte tormenta. O sea, no es que venga la tormenta y ya. No, no, viene primero que en la canción es el nubarrón. Aquí es como tal la tempestad. Sí, la tempestad, perdón, el viento. El viento anuncia que viene una gran tempestad. Póngase usted a pensar en su vida. ¿Cuántas veces el Eterno, el Creador, Yuhei, cierto, el Dios de los ejércitos, etcétera, cuántas veces Él envía a su vida vientos y usted no se prepara para la tormenta? Puede ser que en este momento usted esté sintiendo el viento. ¿Qué haría un marinero experto en caso de que ve venir una tormenta? Eso es un mito que dicen que los marineros se ataban al mástil. No, ese es un mito que surge de un cuento griego, donde los exploradores griegos van a una isla o a una parte, se me olvidó el nombre exactamente, Temisquira creo que se llama, no, bueno, no recuerdo realmente, y ellos se amarran al mástil porque había un mito que las sirenas llegaban a encantar a los hombres y los hombres se tiraban del barco. Entonces ellos, para no ser atraídos por la voz de la sirena, se amarraron al mástil. Entonces pasaron navegando quién sabe cómo, quién sabe quién remaba, ¿no? El cuento, es un cuento en fin y al cabo, jalado por la voluntad divina, vamos a poner eso, ¿cierto? Entonces jalado por la voluntad divina y ellos, los marineros, todos amarrados al mástil para no arrojarse detrás de las sirenas, ¿sí? Pero ese cuento griego terminó metido entre la cultura popular. Es mentira que los marineros expertos se amarren al mástil. No, no, no. Lo que ellos hacían era amarrar toda la carga bien, que quedara toda unida al barco, es decir, que fuera un solo peso con el barco y no peso suelto. Y los marineros por lo general lo que hacían eran cogerse o afianzarse, ¿no?, de los remos y de las zonas más fuertes del barco, sin llegar a amarrarse, ¿sí? Y obviamente quedaban a cargo, pues, los marineros más expertos, el que llevaba el timón, el capitán o el designado para esto, y los marineros, pues, que ayudaban al manejo de las velas y demás, porque en medio de una tormenta es importante, o era importante, el manejo de la vela, para ir conforme al viento y no contra el viento, ¿sí? Es un conocimiento que ellos tenían. Hoy en día, pues, nosotros nos montamos a un barco y ni siquiera necesitamos nada de esto, porque el motor y el GPS, el radar y demás guían el barco, en fin. Entonces ahí para que lo mediten, y es que el Eterno envía a su vida viento antes de enviarle la tempestad.
Puede ser que la disciplina que estemos viviendo en este momento sea solamente el viento y no la tempestad como tal. Creo que todos hemos pasado momentos de nuestra vida donde pasamos una aflicción y uno dice, uff, bueno, se acabó esto, y al poquito tiempo viene la otra enseguida. Entonces, la primera no fue la tempestad, la primera fue el viento grande, ¿sí? Que estaba avisando que la llegada de la tempestad. Y dice el 5 y los marineros tuvieron miedo. Es normal, ¿cierto? Pero ¿a qué le tenían miedo ellos? Si nosotros hacemos un análisis realmente, ¿a qué le tenían miedo ellos? ¿Al viento? Pues no. Que se partiera la nave, pues podría llegar a ser una consecuencia del viento como tal. Yo creo que el miedo de los marineros, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros nos hubiera ocurrido, es que como tal le tenían temor a morir. Sí, o sea, no estoy diciendo, digamos, nada fuera de foco. Le tenían temor a morir. Y cualquiera de nosotros puede llegar a tener ese temor. De hecho, en estudios psicológicos que han hecho, se cree que uno de los mayores temores del ser humano es precisamente pues la muerte, principalmente porque no se tiene certeza científica, digámoslo así, comprobable de lo que puede llegar a pasar post-muerte. Nosotros creemos ciertas cosas que la Torah nos dice, que la Escritura nos dice, ¿verdad? Y otras personas creen otras cosas por lo que sus libros sagrados les digan, pero pues realmente no hay, digámoslo así, algo, o sea, para que usted lo compruebe, pues tendría que morirse. Sí, entonces por lo tanto pues escapa un poco de nuestro entendimiento lo que puede llegar a suceder 100% después de la muerte. Pues ya sabemos que teorías pueden haber muchas. Entonces el ser humano le teme a lo desconocido y una de las cosas que más desconoce el ser humano es precisamente la muerte. Todos tenemos ese instinto de supervivencia, que es incluso algo hasta biológico, lo cual nos hace luchar por nuestra existencia. Inclusive una persona que se suicida y demás, su cuerpo, aunque la persona no lo quiera, trata de generar bloqueos al suicidio. Por ejemplo, la persona que se corta, pues la sangre no dice, ay, verdad que nosotros nos queremos morir, entonces no coagulemos y no cerremos la herida. No, porque ¿para qué está programado todo el cuerpo? Para un método de supervivencia. Entonces el cuerpo pues trata de cicatrizar la herida que se hace la persona que se cortó las venas. Sí, es algo natural, es algo intrínseco. La persona que se cuelga, por ejemplo, que muere ahorcado, su garganta y su sistema respiratorio tratan de mantenerlo con vida al máximo, porque están programados para la supervivencia. ¿Sí? Cuando vemos de pronto alguno que haya pasado de pronto esa experiencia, que es muy mala, según cuentan, de casi ahogarse, ¿no? Su cuerpo, así usted no sepa nadar y eso, trata de mantenerse a flote y de moverse en el agua. Es un instinto de supervivencia. Porque, pues obviamente eso está programado al ser humano. Entonces, esos sujetos en su instinto de supervivencia toman una decisión bastante, si la miramos a profundidad, bastante interesante, y que se notaba que la situación estaba grave, o sea que era una tormenta grave, gravísima, cuando deciden ellos arrojar la carga al mar. No eran tonterías los que ellos llevaban, no eran bolsas, no eran costales vacíos, no, ellos llevaban ahí un cargamento de seguro bastante importante, porque esos viajes entre Tarsis y la tierra de Israel pues movían una gran cantidad de mercancía por lo lejos del lugar. Entonces no era que ellos llevaban ahí cualquier simpleza o cualquier tontería, llevaban ahí elementos importantes. Yo no me atrevo a decir que, pues yo investigué que movían los barcos fenicios en esa época, pues dicen que, bueno, de todo tipo de elementos, desde alimentos como la comida, alimentos como por ejemplo, elementos como por ejemplo bálsamos, cremas que hacían en aquella época que eran muy valiosas, que llevaban también animales para aquellos lugares, desde ganado muy pequeño para poderlo movilizar mucho más fácil para llevarlo hasta esa zona y allá armar pues su nueva manada, hasta elementos como artesanías que eran valoradas en muy buen precio porque los fenicios eran muy buenos artesanos. Hasta se habla de rollos y de papiros que se pudieron haber llevado desde la ciudad de Biblos en Fenicia hasta Tarsis, es decir, era un cargamento importante. Y si los caballeros o los hombres que iban allí
optan por arrojar la carga al mar es porque verdaderamente la situación estaba complicada. Es decir, había llegado la noche ya. La noche en el sentido de que estaba grave la situación, estaba complicada la cosa. Y la solución que ellos encontraron fue, pues vamos a arrojar la carga, ¿no? Vamos a arrojar todo lo que llevamos en este barco al mar. ¿Listo? Entonces vamos a leer nuevamente el 5 y dice, y los marineros, ¿verdad? Los marineros tuvieron miedo. Y en el texto como tal, ya lo vamos a ver acá, pues diría, y temieron los marineros y lloraban o gritaban, puede ser, los hombres a su Dios y arrojaron las mercancías que el barco, o sea, la nave, perdón, y arrojaron las mercancías que en el barco, o sea, en la nave, estaban al mar para aligerarla de ellas. Pero Jonás descendió al borde inferior o a la parte posterior del barco y se acostó y se durmió. Y este es uno de los textos que a mí, haciendo el estudio o leyéndolo así nomás, es de los que más me causa curiosidad de todo el libro. O sea, este es uno de mis textos favoritos de todo el libro. Pero Jonás descendió a la parte posterior o al borde inferior del barco y se acostó y se durmió. O sea, ¿realmente uno se podría dormir en medio de una tormenta? Sí, es como si usted se durmiera en una montaña rusa. Si usted se monta en la montaña rusa, que es como un comparativo moderno, ¿no? Usted se monta en la montaña rusa y arrancó eso y bueno, me va a echar un sueño, un motoso aquí mientras que llegamos al final del recorrido. Creo que nadie lo hace. O como si usted fuera en un avión, de los que han montado avión, ¿no? Y han tenido de pronto la experiencia de alguna turbulencia. Lo que uno no hace es dormirse. Uno empieza con todo su repertorio teológico a orar y buscar de pronto qué texto le da a uno calma. Y se pone uno bien durito el cinturón, ¿verdad? Pero uno no se duerme. Y este hombre, Jonás, nuestro profeta, nuestro hermano y posiblemente hasta nuestro antepasado, no lo sabemos, Jonás, en medio de la tormenta dice, no, yo me voy a echar es un sueño, me voy a dormir. Sí, se acostó y ahí acostado se durmió. Sí. Y esto nos habla de la actitud, que es uno de los temas finales del día de hoy, de la actitud de Jonás ante el dolor de otras personas. ¿Sí? Las personas lloraban, gritaban y demás. Y podemos tener dos perspectivas de Jonás. Una de ellas como un desinteresado en el dolor ajeno. ¿Sí? Y otra, y podemos incluso mezclar las dos. Y la otra perspectiva pues sería directamente que Jonás está tan tranquilo, o sea, está tan tranquilo en la situación porque él sabe que, o porque él sabe o porque él cree que él no puede morir hasta que cumpla la función que le dieron. Es decir, como si él entendiese que tarde o temprano va a terminar cumpliendo su función. Por lo tanto, la vida de él verdaderamente no está en peligro. Y por eso él está tranquilo. Puede ser una de las perspectivas que encontremos ahí en el libro de Jonás. Yo traigo como 4 más o menos que fueron las que, pues como pude como concluir de ese texto. Sí, aquí las tenemos, 4. Sin embargo, pues vamos a verlas ahí, pues suavemente, ¿no? Entonces, el 5. Vuelvo y repito, en la Reina Valera, ¿cómo lo colocaron? Dice la Reina Valera el 5. Y los marineros, ¿verdad? Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a tomar frases. Y los marineros tuvieron miedo. ¿Sí? Los marineros tuvieron miedo. ¿A qué tuvieron miedo? Yo concluyo que le tuvieron miedo a la muerte. Sí, le tuvieron miedo a morir. Y es la respuesta, pues, lógica. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que esta reacción de los marineros es de manera indirecta. Es decir, ¿realmente la tormenta por qué fue creada? ¿Para causarle miedo a ellos? ¿O eso es una causa, perdón, o eso es una consecuencia? Yo creo que la tormenta trajo esto como consecuencia, pero esa no es la causa. O sea, la causa no es generarles miedo. No, esa es la consecuencia. Se les generó miedo. Pero ¿cuál es la causa como tal? Hacer volver a Jonás. O capturar a Jonás. O atrapar a Jonás. O frenar a Jonás. ¿Sí?
Entonces le tienen miedo a la muerte. Yo creo que todos alguna vez, si nos ponemos a pensar, uno puede llegar a decir, yo no le tengo miedo a la muerte. Y bueno, es respetable esa postura, ¿no? Y puede ser que, digámoslo, usted tenga certeza 100% de determinadas cosas de aquí a su muerte. O sea, que usted diga, no, yo de aquí a mi muerte hago esto o aquello, ¿sí o no? Pero cuando uno de pronto pierde un familiar o cuando uno se pone a analizar sin necesidad de perder a un familiar, cuando uno se pone a analizar netamente la muerte, uno se da cuenta que la muerte puede tomar a cualquier persona en un momento, digámoslo entre comillas, inesperado. La muerte siempre es inesperada y nadie está preparado para su muerte, ni tampoco para la muerte de una persona cercana. Por más de que la persona de pronto tenga alguna enfermedad terminal y demás, en nuestro corazón y nuestro instinto de supervivencia y hasta nuestra fe, nuestra emuná, nos hacen creer, nos hacen pensar que las personas pueden llegar a estar mejor, a mejorarse y no a morirse. Es decir, la muerte sería el último recurso. Y yo creo, analizando un poco esta cuestión de la muerte y leyendo un poco sobre la percepción de la muerte en otras culturas, los escritores, principalmente culturalistas, o sea, especialistas en esas culturas, opinan que por lo general en todas las culturas cuando se muere alguien, las personas tratan de autocomplacerse o de autoencontrar una, ¿cómo les digo yo? Como una especie de fresco o de refresco o de calma para su alma, para su interior. Entonces dicen que por ejemplo en algunas culturas, como para asimilar la muerte, pues se suelen por ejemplo emborrachar. Entonces colocaban las culturas centroamericanas, ¿sí? O las culturas de las Antillas, se muere alguien y lo que hacen es tremenda fiesta y la borrachera, así bien, o sea, son perspectivas. En otros lugares, por ejemplo en Tailandia, que ellos entierran a los muertos y como para afrontar la muerte, cada año los desentierran y los vuelven a vestir, porque ellos consideran que realmente pues la persona siempre está en medio de ellos. Sí, espero que lo puedan buscar después. Tailandia, hay hasta un festival de eso, de quién viste mejor a su muerto. Bueno, son prácticas abominables, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues hay que conocerlas, para criticarlas, pero hay que conocerlas. En otras culturas, como por ejemplo los vikingos o los nórdicos, tenían la costumbre de cremarlos, ¿sí? De prenderles fuego a sus cadáveres porque las cenizas, cuando está algo quemándose, ¿no? Pues se elevan como si fueran hacia el cielo y cada parte de su cuerpo se convirtió, digámoslo, en un haz de luz. Entonces, bueno, era la perspectiva de ellos, yo tampoco comparto eso y es paganismo, ¿no? Pero pues digo, ¿cómo afrontan las culturas la muerte? Nosotros en nuestro caso, según los escritores, opinan que la cultura occidental lo que hace es autocomplacerse. Entonces sacar a relucir como características o bondades de la persona que se murió, como para hacerla merecedora de lo que él llama el paraíso. Yo obviamente no comparto eso, esa postura, ¿no? De que uno esté buscando como el llevar al paraíso a los muertos, para nada, eso no tiene nada que ver con la Torá, con la escritura, pero sí creo que uno puede llegar de pronto a exagerar o a sobredimensionar características de la persona que ha fallecido. Creo que es algo, entre comillas, normal, no debería suceder, pero sucede, ¿sí? Y pues dice el dicho, no, no hay muerto malo, un dicho muy occidental. No sé si en otros países tengan ese dicho, pues aquí en Colombia decimos eso, o se suele decir eso, o pensar eso, no hay muerto malo. Entonces cuando se muere una persona, pues cualquier persona dice, no, es que era una persona tan bondadosa, ¿no? No más basta ver con el sepelio, el entierro de una persona nefasta para la historia nacional y para la historia mundial como lo fue Pablo Escobar. Y pues es un ambiente de que están recalcando lo mejor que esta persona hizo, ¿no? Dicen, no es que era tan bueno, tan bondadoso. Aplica otra vez el dicho, no hay muerto malo. Entonces lo que voy es, nosotros como seres humanos, o una de las preguntas que nos debemos hacer es, nosotros cómo afrontamos la muerte. Nos la debemos hacer antes de la muerte de algún cercano y nos la debemos hacer, yo creo, tal vez no a diario, pues no creo que sea como tal una prioridad pensar todos los días en la muerte, pero sí alguna vez pensar, venga, ¿y cómo afronto yo la muerte? Sí, ¿qué considero yo de la muerte? ¿Qué nos dice la escritura de la muerte? Es un tema bastante interesante, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el causarle miedo a los marineros no es la causa, es una consecuencia. La causa es alcanzar a Jonah, la consecuencia de manera indirecta es generar esto a estos sujetos. Y mientras tanto, Jonah pues está dormido, ¿no? ¿Miedo a qué? Bueno, a la muerte, ¿verdad? Algunos asocian la muerte a un dolor o un sufrimiento. Y creo que a la gente le mata muchísimo la cabeza
el pensar si la persona se va para el cielo o para el infierno, ¿sí? Y sabemos que el creador es autónomo y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia y de quien no, pues no. Y si a alguien ya lo tiene destinado para ser salvo, es salvo, punto. Y si no es salvo, no es salvo, punto. El problema es que esas decisiones solamente las conoce el creador. Entonces nosotros investigar si una persona está bien o mal en el lugar de su muerte o en el destino de su alma es algo que realmente nosotros no debemos hacer, es una práctica pagana. Y segundo, que realmente debemos entender que es una decisión que ya viene tomada a este planeta. El Eterno ya ha tomado esa decisión desde antes de colocarlo acá. Desde antes que naciese, te di por profeta a las naciones. Tú me conociste cuando me formaste en el vientre de mi madre, dice David. ¿Cierto? 3. Cada uno clamaba a su Dios. Vamos a volvernos nuevamente acá. Y los marineros tuvieron miedo. Yo opino que le tuvieron miedo a la muerte. Sí, al mar no, pues no serían marineros. ¿Cierto? Lógico. Y dice, y cada uno clamaba a su Dios. O sea, vemos una multiculturalidad en este barco. Vemos que había más de un Dios dentro de los habitantes o de los navegantes. Y que cada uno obviamente pues le está rezando a lo que conoce. Está clamando. Curiosidad, la palabra para clamar. Sí, la palabra para clamar. Vayisaku. Vayisaku. Y eso significa y lloraban y gritaban. O sea, el clamor no era como que se arrodillaban a orar y eso. No, sino que estaban desesperados por la situación. Debemos ponernos también pues en los pies, digámoslo de cierta manera, de estos marineros, ¿no? Si usted está en el mar, no sé si alguien de pronto hayas pasado pues alguna de esas situaciones en el mar, una tormenta y eso, o un gran oleaje, empieza como uno como a preocuparlo, ¿no? Ahora imagínense que esto era una tormenta, o sea, una cosa enorme. La escritura incluso lo trata como, ¿cuál fue el término que utilizamos? Por acá lo colocamos, ¿no? Sar Gadol. Sí, una tormenta, pero no una tormenta cualquiera, no, una tormenta grande. Entonces, pues, se imaginan el susto, ¿no? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Aquí no, realmente es muy difícil asegurar, pues, a qué Dios clamaron. El Dios de los fenicios era Baal. Eh, no me atrevo a decir que haya sido solamente a Baal. Tenían más dioses, estaba Cera, estaba Tamuz, estaban los planetas, también eran. Cada uno clamaba a su Dios, ¿sí? Como si quieren saber los dioses de los fenicios, pues les repito, son Baal, Acera, Tamuz y las constelaciones, las estrellas y eso. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Sí, esta palabra enseres me parece que en la Reina Valera se queda un poco corta, porque es que enser yo personalmente lo asocio como algo del día a día, o sea, como algo de necesidad de primera mano, o sea, como que la sal, no sé, los alimentos, sí, pero no, realmente la palabra no es enser, sino que es la palabra mercancía. A ver, lo colocamos por acá. Sí, dice, y arrojaron las mercancías. Eso es como, o sea, si lo quieren colocar ahí de comentario o de clarificación, que la palabra enser no lo distraiga, ¿vale? Que no era un enser solamente, o sea, cosas como del cotidiano, sino que eran mercancías. Y los hombres, pues, de seguro no tuvieron tiempo de amarrar toda la carga, pues rápidamente les tocó empezar a botarla al mar. Y el texto nos explica para qué. Dice, y arrojaron las mercancías que en el barco estaban al mar para aligerarla de ellas. Hacer un poco más liviano el barco, como lo venimos diciendo. Pero Joná descendió. Bayeret. Vamos a mirarlo. ¿Qué tan grande era el barco o la nave? Pues las embarcaciones fenicias eran bastante grandes para su época. Digamos hoy en día, pues con lo que han creado hoy los seres humanos. Pero para esa época era un barco bastante grande y considerable. Movía una gran cantidad de productos, una gran cantidad de contenido. Y pues, repito nuevamente, pues esta gente lo que hacía era mover la mercancía de la tierra prometida, o sea, de Israel, en este caso Fenicia, que era una parte de la tierra prometida,
habitada por cananeos, hasta la tierra de España, ¿listo? Lo que era Tarsis. Entonces, vamos a ir leyendo para que nos quede mejor. Dice Bayirú, Hamalajen, Bayisaku, Ish, Elohab. Sí, entonces miren cómo debería decir el texto como tal. Y temieron los y lloraban los hombres a su Dios. Y este texto o este tramo de acá es interesante. Lloraban los hombres a su Dios. Y en el hebreo efectivamente está el término Ish. Ish, masculino. Ish, no el acá. Ish, el Elohim. ¿Sí? O sea, cada uno, cada varón oraba o clamaba a su Dios. Cada varón. O sea, ¿cabe la posibilidad que el barco también tuviera mujeres? Sí, cabe la posibilidad. Entonces, ¿por qué las mujeres no están en el relato? Yo doy la siguiente conclusión, y es cuando en el mar, esto lo podemos ver en varias crónicas, hay un libro de un escritor llamado Fernand Braudel, que se llama El Mediterráneo, es un libro, digámoslo, clásico en esto de la historia de Europa. Dicen que es el libro mejor hecho de la historia de Europa mediterránea. Bueno, se llama El Mediterráneo, Fernand Braudel, y él cuenta más o menos allí cómo en las navegaciones por el Mediterráneo a veces eran muy peligrosas. Entonces lo que se hacía era que las mujeres y los niños que iban en las embarcaciones, cuando empezaba una tormenta, se colocaban en la parte delantera del barco, en la parte inferior, es decir, bajo, o sea, se me olvidó el nombre, bajo el piso, bajo la base, olvidé el nombre técnico de eso, bajo la base del barco, se colocaba allí a los niños y a las mujeres protegidos de la lluvia y de la inclemencia del clima. Y los hombres pues salían directamente allá a pues hacer lo que hace la tripulación, ¿no? Mover la vela, las amarras, los endijos, todo esto. Y las mujeres mientras tanto con los niños pues un poco allá protegidos. Y una vez que se ponía pues muy pesadas las tormentas, aunque aquí no lo dice, no creo que realmente hayan hecho eso, los niños y las mujeres abordaban embarcaciones más pequeñas, o sea, barcas, ¿cierto? Chalupas, no encuentro el nombre correcto para eso, embarcaciones más pequeñas, ¿no? Donde colocaban a los niños y a las mujeres para que se alejaran pues de un posible naufragio. Sin embargo, aquí el texto no narra todo eso, dice simplemente pues que los hombres clamaron o lloraron o gritaron a sus dioses. ¿Sí? Cada uno a su Dios. Y continúo. Entonces, comenzaron a clamar a su Dios. Es por acá que vamos. ¿Sí? Y lloraban y gritaron los hombres a su Dios y arrojaron las mercancías en el barco. Es que en el barco estaban al mar para aligerarlas de ellas. Pero Joná descendió. ¿Sí? Vamos a mirar ahora sí acá en esto. La cuestión de descender, ¿sí? Y aquí lo encontramos. Joná, ¿cierto? Y, aquí dice y, a ver. Y Joná y Jonás Yeret descendió. Entonces alguien se dirá, pero ¿cómo así? Luego no era Bayeret, como lo encontramos por acá en la parte superior, en los textos anteriores. Por ejemplo, acá que lo encontramos es Bayeret. Sí, lo que pasa es que esta partícula es la partícula I. Entonces, I descendió. O sea, la palabra descender como tal es Yeret. Yeret. Cuando yo digo Bayeret es y descendió. Y aquí encontramos entonces, en el versículo que estamos tratando, en el versículo número 5, encontramos es el término Yarat, perdón, ¿sí? Que significa descender. Y Jonás descendió. Y encontramos entonces el tercer descender. ¿Cierto? Vamos lentamente. Vamos a devolvernos nuevamente al versículo 3. En el versículo 3 encontramos en 3 ocasiones la palabra Tarsis. Tarsis, Tarsis y Tarsis. Sí, entonces cuando yo leí esto, cuando uno encuentra palabras repetitivas, quiere decir que en el texto hay algo.
En el texto 3 encontramos en 3 ocasiones la palabra Tarsis. Tarsis, Tarsis y Tarsis. Siempre que usted vea palabras repetitivas, nombres repetitivos o acciones repetitivas en los textos de la escritura, me refiero al hebreo como tal, ya les mostré que efectivamente ahí está Tarsis 3 veces en el hebreo, Tarshisha, como lo miramos hace un momento por acá, ¿verdad? Cuando encontramos acciones repetitivas, lugares repetitivos, nombres repetitivos, es porque ahí hay algo importante, ¿sí? Entonces rápidamente yo dije, bueno, pues me puse a meditar en el texto y dije, esto está relacionado con la acción de descender, porque Jonah dice que él descendió para ir a Tarsis, o sea, su punto final es Tarsis. Quiere decir que cerca tiene que haber otro descender, y está en el versículo número 5. Cuando decimos que Jonah, Yeret, descendió, y Jonás, ¿cierto? Beyoná, Yarat, y Jonás descendió. Entonces encontramos 3 descender y 3 Tarsis. Y él también va a estar ¿cuántos días en el pez? 3 días. ¿Cuánto se demoraba recorriendo la ciudad de Nínive? 3 días. ¿Sí? Miren cómo todo está, digámoslo de cierta forma, conectado. ¿Vale? Y dice, y temieron los marineros y lloraban. Esta es como la traducción que, obviamente mirando el Tanakh de Katz y muchas posibilidades y mirando el texto en hebreo, pues como que yo reformulo principalmente para la Reina Valera, o sea, esta es como una corrección a la Reina Valera. Y dice, y temieron los marineros con las partículas y todo, y temieron los marineros y lloraban, es decir, gritaban, los hombres a su Dios. ¿Hay la posibilidad de que haya mujeres? Sí. ¿Dónde estaban las mujeres? Lo más probable es bajo el suelo. Estoy incómodo porque no encuentro el nombre correcto de esta parte en el barco. ¿Sí? Bajo la cubierta, gracias, sí, bajo la cubierta ahí estaban escondidos los hombres, las mujeres, si las hubo, yo creo que sí porque por algo menciona a los hombres, y arrojaron las mercancías que en el barco estaban al mar para aligerarla de ella, ya explicamos por qué o cuál es la causa, pero Jonah descendió al borde inferior, o sea, al confín o a la parte posterior, a la parte de atrás, o sea, él no se guardó con las mujeres, ni con los niños. Obviamente hubiera sido tenido como un cobarde. Pero la acción de él no es un acto de cobardía, al contrario, creo que la acción de Jonah es un acto de valentía, porque él mantuvo la calma. La pregunta sería, ¿por qué él mantuvo la calma? Bien, voy a parar un momento ahí, quiero leerles si de pronto tienen alguna pregunta, si está quedando todo claro. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Entonces repito, Jonah descendió a la parte inferior, a la parte de atrás del barco, no a la parte delantera, porque la delantera estaba destinada, se cree, para niños y para mujeres que se ocultaban de las tormentas, y por eso el texto dice que los hombres, exclusivamente Ish, clamaron a su Dios, ¿no? Y empezaron a arrojar a sus dioses, ¿sí? Y vuelvo y repito, el acto de Jonah de meterse bajo la... Otra vez olvidé el nombre. Bajo la cubierta, meterse bajo la cubierta, no es un acto de cobardía. Al contrario, es un acto que muestra la valentía que tenía este hombre y la calma que guardó. Es decir, todo el mundo desesperado porque se iban a hundir. Las mujeres y las hubo escondidas, los hombres gritando y clamando a su Dios, botando las mercancías que valían bastante dinero. Y Jonah dijo, bueno, yo como que por aquí no tengo nada que hacer, como que me voy mejor a echarme pues mi siesta, ¿no? Entonces fue y se metió en el barco y en la parte posterior del barco se acostó y se durmió. El texto, si ustedes lo leen, marca las dos acciones por diferente, ¿sí? Esta sería la acción Vayishka, acostarse, y se acostó, ¿sí? La acción acostarse pues sería esta como tal. Aquí tendríamos la tercerización de la persona y la partícula y se acostó, ¿verdad? Y aquí lo mismo, la partícula y la tercerización de la persona y la acción de dormirse. Es decir, él y se acostó y se durmió. ¿Vale? Y se acostó y se durmió. No han escrito comentarios, entonces continúo.
Espero que esté quedando claro. Si tienen alguna duda posterior o ahora, háganla ahí, yo lo leo y miramos si tenemos la respuesta. Bien, seguimos entonces que el pasaje o el relato se pone más interesante. Dice, pero Jonah, incluso creo que vamos a alcanzar a ver el 7, aunque el 7 no lo traigo, faltan cositas por comentar. Bueno, pero Jonah había bajado al interior de la nave, esta coloca al interior, el término es más principalmente haciendo referencia a la parte interna, pero la parte de atrás de la nave, y se había echado a dormir. Sí, se había echado a dormir, te relajó, listo. Y pues ahí está acostado, ¿no? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver por aquí un poco lo que yo había traído como de opinión, ¿no? Esta vez, nuevamente, Jonah desciende. Aquí se me fue el va de más, no dice y desciende, sino desciende Jared. Esta vez para acostarse y dormirse. Vemos cómo cada acción negativa, despectiva o errada de Jonah es clasificada con la palabra Yeret. ¿Sí? En este caso, pues descender y descendió. La situación era tan terrible que los marineros, los llamo abiertamente paganos porque tenían sus propios dioses, se vieron abocados a clamar a sus propios dioses. Sin embargo, Jonah, en lugar de clamar a su Dios, aquí lo coloco con D mayúscula, optó por acostarse y dormirse. En algunas ocasiones nosotros nos encontramos ante la imposibilidad de clamar al Creador por diferentes circunstancias y actuamos como Jonah y descendemos para continuar con nuestro viaje como si nada. Entonces ya antes de que miremos las posibilidades, yo veo lo siguiente, muchachos y muchachas que estamos en la transmisión, y yo veo principalmente en Jonah, por lo menos en esta situación, en este punto específico, veo que Jonah no está interesado en el dolor ajeno. Y ustedes y yo deberíamos preguntarnos si nos interesa el dolor ajeno. ¿Sí? No estoy diciendo qué podemos hacer, sino nos interesa el dolor ajeno. Aquí a Jonah no le están diciendo, por ejemplo en el 6 vemos que el capitán no le dice levántese y dirija el barco, o levántese y ayúdenos a amarrar la vela y eso, no. Le dice levántate y clama a tu Dios. O sea, le está pidiendo que lo mínimo que el hombre puede hacer. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer por el dolor ajeno es clamar. Pero yo no puedo tomar una acción de indiferencia. ¿Sí? Puede ser que mi clamor y mi oración, la enfermedad, el cáncer particularmente, y entendemos que es una enfermedad que de la misma ciencia o la medicina no ha encontrado una cura 100% efectiva, o sea, que digan este tratamiento le funciona a todas las personas que tienen cáncer. Sí, y a veces llegamos al punto donde nos queda solamente confiar en las oraciones y demás. Y si una persona con esta enfermedad pues nos pide que oremos por ella, no le digamos, usted, mejor dicho, está muerta o muerto. No, oremos. ¿Sí? La oración no es para fortalecer al Creador. El Creador no necesita su oración. La oración es para fortalecerse usted mismo. Y en este caso fortalecer a la persona que tiene pues esta enfermedad o esta situación tan compleja. Sí, lastimosamente pues Jonah tomó esta actitud pues, de que está desinteresado en el dolor ajeno. Y pregúntese usted cuántas veces ha estado desinteresado en el dolor ajeno. ¿Sí? No piense en la persona en la calle, no piense en el drogadicto, no piense tan lejos, piense primeramente en su familia. ¿Cuántas veces usted fue ajeno al dolor de familiares, de las personas que viven con usted? ¿Sí? De su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre. Y que el Eterno nos perdone por aquellas ocasiones en las que fuimos indiferentes a su dolor. ¿Sí? Por eso Yeshua dice, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Si una persona está afligida por X o Y, créame que usted decirle una palabra de aliento o estar ahí por lo menos así sea en silencio, ayuda a esa persona. Creo que también ayuda a usted, lo ayuda o la ayuda a usted. Cuando usted tiene un problema, a veces usted quiere contárselo a alguien, ¿no? Y si usted no ha sido oído, pues tampoco va a encontrar oído. Sí, si usted es oído con boca, o sea, chismoso o chismosa, pues también va a encontrar un oído con boca. ¿Sí? De lo que yo siembro, eso recojo. Eso es la ley, digámoslo, no del talión ni el karma, no. En la ley que nos coloca Yeshua, la explicación que nos da Yeshua y la Torah también. ¿Sí?
Cuando digo Yeshua me refiero a Jesús, ¿no? Jesucristo, el Mesías. Utilizó su nombre hebreo, ¿vale? Para de pronto los que nos ven por primera ocasión. Yeshua, ¿sí? Entonces, pues yo lo veo indiferente al dolor, ¿sí? Y no es para juzgarlo, porque el estudio no es para juzgar a Jonás, para que sería perder mi tiempo también, y ustedes también. El estudio es para que nosotros reflexionemos con esto, y es cuántas veces yo he sido indiferente al dolor de los que me rodean, ¿sí? Cuántas veces he de pronto sido hasta mezquino, y me he ido de pronto hasta a mi burbuja, he descendido a la parte inferior de la nave y me he puesto a dormir, cuando realmente puede haber pues un dolor muy grande en alguien al que yo por lo menos le puedo brindar que lo que le pidió este hombre, una oración. No le pidió, venga y usted sabe cómo mandar el barco nuevamente a la orilla. No, le dice, clama a tu Dios. Veo que este patrón de la nave está siendo utilizado por el creador para empujar a Jonás a clamar y a buscar. Es decir, la tormenta no le movió ni un cabello a Jonás. Jonás empezó a ver el viento, la tormenta. Dijo, bueno, relax. ¿Sí? Después vamos a entender por qué. Ahora, vamos a ver entonces, ahora sí, algunas opciones que yo veo por las cuales Jonás, si alguien tiene alguna otra opción, aquí lo leo con mucho gusto. Colóquelo y lo leo, ¿listo? Yo lanzo por lo menos 4 hipótesis. Perdón. Por las cuales Jonás no clamó. Primero, yo creo que no clamó al creador por vergüenza. Puede ser una opción, ¿no? No digo que todas sean verdad o que haya una sola verdadera. Yo coloco lo que mi análisis como que pudo captar y usted dirá, bueno, estoy de acuerdo con esta o con esta otra o con ninguna. Yo tengo la mía. Bueno, está bien, ¿cierto? Y me gustaría leerlos, ¿verdad? Si de pronto tienen otra perspectiva, de pronto hasta podemos alimentar aquí el documento, pues con más perspectivas y todo. Dice, no clamó al creador por vergüenza debido a que sabía que estaba huyendo de él. Entonces a veces nosotros cuando consideramos que es un ego contrario, que somos muy malos para acercarnos al creador, decimos, no, yo no oro, yo no voy a Shabbat, yo no hago esto ni aquello porque como yo soy tan malo, ¿sí? Eso es un ego contrario. Decir que usted es tan malo que Dios no lo puede perdonar es colocarse usted por encima de Dios. O sea, usted, sus acciones son más grandes que las de Dios. Sus acciones son más grandes que la misericordia de Dios. Imagínense la posición que está colocando la persona. Si yo, si usted, si nosotros cometemos un error, el manual o el paso a seguir es agachar la cabeza, reconocer mi transgresión, pedir perdón al Creador y a las personas que de pronto les pueda haber hecho daño y tratar de corregir mi camino. Digo tratar porque no puedo decir corregir mi camino porque hay cuestiones que son un proceso, ¿verdad? Yo tengo que tratar de cumplir los mandamientos, ¿verdad? Hacer un estudio, un análisis, dedicarle mi fuerza, ser valiente, como dice el libro de Jonás, disculpen, de Josué, ¿sí? Esfuérzate y ser valiente. Tengo que tener esos dos elementos en mi vida, esfuerzo y valentía. La Torah es esfuerzo y valentía. Hablábamos anoche un poco pues con Don Nelson de esto de la cuarentena y demás, y pues, salió una conclusión muy interesante y es la cuarentena. O sea, todo empezó como en el análisis o en el comentario que hizo un rabino en un video, donde el rabino opina que la cuarentena va a ayudar a la gente para hacerla más espiritual. Bueno, yo respeto el punto de vista de este hombre, sin embargo, tanto Nelson como yo no lo compartimos porque yo creo que la cuarentena puede servir en dos líneas. La primera es si usted es esforzado y valiente, estoy utilizando términos bíblicos, ¿sí? Si usted y yo somos esforzados y valientes, la cuarentena nos cayó de perlas, porque tenemos que tiempo suficiente, no digo de sobra, digo suficiente para dedicar minutos, horas, lo que sea, a estudiar la escritura, a conectarme a ver un video, a pensar, a meditar, a tener un poco de silencio, a parar un poco el carro, a tener un poco de calma, ¿sí? A la persona que es esforzada y valiente, la cuarentena le cayó como a anillo al dedo. Pero la persona que no es esforzada y valiente, sino que es, digámoslo entre comillas, vago o vaga, la cuarentena fue la lápida. Es decir,
Si usted sobrevivía únicamente de lo que usted aprendía, ojo, no de lo que usted estudiaba, porque estudiar es una cosa, sentarse a aprender es otra cosa, ¿cierto? El autoestudio, siempre lo he dicho, muy bonita esta clase, hermosa, créanme que hacer estos documentos toma su tiempo, ¿verdad? Pero también es necesario, no solamente que de pronto usted se siente y comparta aquí conmigo esta transmisión, sino también que usted haga sus propios estudios, sus propias lecturas, sus propios análisis, sus propias indagaciones en el hebreo, su propia formación. No puede depender de lo que, 100% de lo que haga otra persona, porque entonces el día que la persona se muera, ¿sí? Por eso los, entre comillas, ministerios se acaban, porque se murió el pastor, el líder, el rabino, y los demás estaban acostumbrados a qué, a aprender, pero no a estudiar. Entonces se murió y se acabó el movimiento. No, no funciona así. Entonces, para la persona que es esforzada y valiente, la cuarentena, repito, le cayó como anillo al dedo. La persona que es vaga, que es vago, que no es esforzada, que no es valiente, la cuarentena es la lápida. ¿Sí? ¿Por qué es la lápida de la tumba? Porque si sobrevivía únicamente de lo que aprendía en Shabbat, créame que le va a tocar remar contra viento y marea, como los hombres de la historia de Jonah, de la vida de Jonah. Le va a tocar remar viento y marea para poder encontrar nuevamente, digámoslo así, una conexión con la parte espiritual. Es decir, si la cuarentena a usted no le ha servido para aproximarse al Creador, quiere decir que su nivel de estudio y de entendimiento de la escritura es y era mínimo. O sea, usted no ha encontrado todavía un punto de inflexión en su vida. Si la cuarentena a usted le ha ayudado para leer más, para estudiar, para revisar cosas, para ponerse al día con las lecturas, para leer mejor la parashá, créame que no hay momento más propicio para eso que estas cuarentenas, que ya vamos en una cantidad de días, una cuestión impresionante, ¿sí o no? Y las personas que están en la universidad van a seguir estudiando desde casa, y los que están en colegio también, y algunos del trabajo los han colocado a trabajar en casa. Créame que puede ser un arma de doble filo. O usted aprovecha el tiempo o usted se entierra a usted mismo, ¿sí? Entonces no se confíe que la gente post cuarentena va a ser más espiritual. Eso para el esforzado y para el valiente, que el Eterno tenga misericordia. Pero para los que no, que el Eterno tenga misericordia también, porque sí que va a ser una época complicada post cuarentena, ¿cierto? No solamente, no hablo de Centro de Estudios Hebreos únicamente, hablo a nivel general. Toda la gente va a salir, esos los a futuro, ¿no? Cuando se acaben las cuarentenas o los aislamientos, como lo quieran llamar, van a salir a tratar de recuperar sus economías. Lo que no se hicieron en 3 meses van a tratar de ganarlo en una semana, ¿sí? Entonces es cuando ustedes tienen que tener que un poco de calma, un poco de tranquilidad, ¿verdad? Y entender que esos espacios que el Eterno dispone de calma y de quietud en su vida, en mi vida y a nivel mundial, es para que usted se dedique un poco más al estudio y demás. Es una plataforma, no es un agujero. Ya usted decide si le sirve como plataforma o como agujero. Yo no me puedo escudar, nadie se puede escudar, es que yo no tengo internet, entonces no me puedo conectar. ¿Para qué está la Biblia? ¿Necesita internet para leer la Biblia? ¿Necesita internet para prender su celular y descargar o tener ahí una Biblia? Así sea en PDF. Créame que la persona esforzada y valiente va a hacer lo que sea para estudiar, con o sin internet. ¿O es que en la antigüedad tenían internet? Pues no. ¿Qué le tocaba a Maimónides? Y con esto cierro la idea. Maimónides encontró una comunidad de judíos en el norte de África, puntualmente en Egipto, y encontró otra, la cual no tenía rabino, o sea, eran como muy nuevos en la cuestión de la Torá y eso. Hablo de judío porque pues él era judío, no porque nosotros seamos judíos, ¿sí? Y encontró otra comunidad que quería aprender Torá ubicada muy lejos, creo que eran algo así como 25 kilómetros. Estamos hablando de una distancia en medio del desierto del Sahara, y además de eso para una persona de más de 55 años, como lo era Maimónides. Obviamente pues la gente que está lejos no se va a venir a vivir a la ciudad de Maimónides para escuchar la Torá y ya. No, porque tienen casa, tienen su trabajo allá, ¿verdad? Sus propiedades, su vida allá. ¿Qué hizo Maimónides? Todas las semanas, creo que incluso todos los días, se olvida ahí un poco la historia. Vamos a poner que todas las semanas.
Este hombre caminaba esa distancia de ida y de vuelta, ¿sí? Enseñaba en un lado y arrancaba su caminata hasta la otra congregación, a pie. En algunas ocasiones se habla de que pasaba en un burro o en un caballo, pero casi siempre fue a pie. Este es un hombre ejemplar, Maimón, no solamente por sus comentarios, bueno, en fin, sino también por esa actitud. Una persona esforzada y valiente. Otro que dice, ah, no, el que quiere busca. ¿Sí? No, él dijo que hay que ayudar a esa gente. No fue que indolente a la situación. Vuelvo y esto lo engancho con la historia de Jonah. A veces nosotros somos indolentes, no solamente con el dolor, sino con la situación. Entonces alguien nos pregunta algo y nosotros decimos, no, yo no sé. De pronto pudiéndole dar al menos una idea. Tal pregunta sobre la Biblia. No, es que de pronto usted no me entiende. ¿Sí? El problema no es que le entienda, el problema es que usted se haga entender, es diferente. ¿Sí? Entonces, este hombre pues recorría toda esa distancia, era una persona esforzada y valiente. ¿Por qué? Porque él quería enseñar, quería llevar la luz de la Torá. A usted no le va a tocar caminar hoy los kilómetros que caminaba Maimónides, obvio. Lo más probable es que no. ¿Sí o no? Pero si le tocara hacerlo, ¿usted lo haría? No sé. Cada uno pregúnteselo y cada uno respóndase. ¿Sí? Entonces, vuelvo y me meto otra vez a la historia de Jonah. Y es que a veces nosotros nos colocamos tan malos que ni la misericordia divina alcanza con nuestra maldad. No, pues, entonces estamos más peor que Satanás. ¿Sí? Y no solamente eso, la misericordia divina está abierta para el que Él se la quiera dar. Porque nuestros antepasados que hay, asesinos, pongamos a Leví y a Simeón, asesinos junto con David. Tenemos a idólatras como Shelomo, ¿cierto? Salomón. Nuestros antepasados en Egipto, pues tampoco era que vivieran allá pues en Jerusalén, ¿no? Eran idólatras. Tenían hasta un becerro y todo. En fin, o sea, hay muchas cuestiones las cuales nosotros no podemos dejar, digamos, de lado. Entonces, no clamó por vergüenza. Otra opción que yo tengo es que no clamó, pues él sabía que el Eterno controlaba todo y si debía morir, terminaría muriendo a pesar del clamor de él. Sí, esa es una actitud también equivocada. O sea, vuelvo y repito el caso de la persona con cáncer. Por más la persona la hayan desahuciado, yo no puedo dejar de clamar y de buscar al Creador. Porque ahí de ese desahucio o de esa muerte anticipada, el Eterno lo puede volver atrás. ¿Sí? C, o sea, otra opción, no clamó, pues pensaba que su misión tarde o temprano se iba a cumplir, entendiendo que el Eterno no lo mataría, pues aún no había ejecutado la ordenanza del Creador. Puede ser, yo creo que es por aquí, la opción C creo que puede llegar a ser por acá, porque más adelante encontramos una pequeña señal de esto, y es que Jonah dice, esta tormenta es a causa de mí, o sea, él entendió que la situación había venido por culpa de él. Entonces yo creo que él no clamó porque él pensaba o él estaba tranquilo en que él iba a terminar cumpliendo su función y que sabía muy bien que si Dios le había dado una orden no lo iba a matar antes de que él cumpliese esa orden. ¿Sí? Es decir, él dijo, no, ya me dio por profeta y mi obra profética no ha terminado porque todavía falta ese detallito de Nínive. ¿Cierto? Entonces pues aquí no me pueden matar. Y por eso creo que él clamó hasta el tercer día en el pez. Los primeros 2 días creo que estuvo confiado en eso, en su posición de profeta. Y al tercer día dijo, bueno, ¿y si no? ¿Y si de pronto mi misión termina aquí? Aunque allá tenemos varios elementos del hebreo que mirar. No clamó porque, la última opción que yo doy, no clamó porque pensó que efectivamente moriría a causa de su desobediencia. O sea, dijo, por más de que yo ore, yo ya estoy condenado, me va a morir. Entonces mejor me acuesto a dormir y espero mi muerte aquí sentado. ¿Sí? Espero que me hayan entendido hasta ahí. Entonces, ¿tienen alguna otra opción o alguna otra explicación de por qué Jonás no clamó? Los que nos acompañan hasta el día de hoy, yo los invito a que busquen en YouTube Centro de Estudios Hebreos Teruá y vean los videos resumen de la clase de la 1 a la 3. Están ahí en YouTube, no duran más de 10 minutos cada video. Centro de Estudios Hebreos Teruá, los buscan y los ven. O si quieren ver el video completo o la enseñanza completa, pues van a Teruá Israel
en YouTube también, y ahí encuentran pues el video completo de la parte 1 hasta la parte 3, a los que estén interesados en tener de pronto todas las charlas completas, ¿no? Puede ser útil, en fin. Vamos a leer nuevamente bueno, ¿en qué estamos mirando? ¿Por qué no clamó? ¿Sí? ¿Por qué no clamó? Ahora, Jonás desciende, se acuesta y se duerme. 3 acciones. Descender, ¿cierto? ¿Cómo era? Yaret, acostarse y dormirse. Y el texto debería decir así: y temieron los marineros y lloraban, o sea, gritaban, los hombres a su Dios, y arrojaron las mercancías que en el barco estaban al mar para aligerarla de ellas, aligerarla de ellas, perdón. Pero Jonás descendió al borde inferior, a la parte posterior del barco, o sea, de la nave, y se acostó y se durmió. ¿Alguien tiene, vuelvo y repito, alguna otra opción de por qué Jonás de pronto pues toma esta decisión de acostarse a dormir? Por ahí hay un libro que se llama La mitología hebrea, escrito por, digámoslo, lingüistas, no, literatos es la cuestión. Y ellos analizan los textos bíblicos como si fueran pues historias, ¿sí? O sea, no digamos observándolos como si fueran algo real, sino simplemente como una historia que pudo haber sucedido o un cuento, ¿sí? Más que como algo real. Y ellos dicen que, según estos análisis que ellos hacen, que yo no comparto, o sea, no creo que realmente esa sea la manera de analizar estos textos, dicen que probablemente la historia de Jonás esté refiriéndose a las partes del cuerpo, es decir, el barco sería su cuerpo, Jonás sería el alma, el capitán sería el cerebro, a ver si me acuerdo de todos, el capitán sería el cerebro, y el cerebro le diría al alma, bueno, hay que ponerse a buscar lo espiritual. Más o menos es como las explicaciones medio baratas que le dan a estos textos desde la literatura, ¿vale? Pero nosotros no estamos haciendo un análisis literario, sino teológico, religioso, hebraico, cogemos los textos, ¿cierto? Teológico, es el término. Levántate y clama a tu Dios, quizá, no. Entonces él pues bajó y se acostó a dormir, ¿visto? 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a mirar entonces por acá, ¿qué encontramos? Listo, entonces este es el texto 6, ¿cierto? Y nos quedaría, ya les coloco el español también, más o menos como de la siguiente manera, ¿no? Bueno, dice que vino el patrón de la nave. Vuelvo y repito lo que dije al principio, es como una traducción muy, ¿cómo decirlo? Muy españolizada, el patrón. Listo, entonces esto es lo que nos viene a decir el texto como tal. Y vino hasta él el capitán, ahí utiliza la palabra rab, que es la raíz de la palabra rabino, ¿sí? Rab, el principal o el grande, de los navegantes, y dijo a él, ¿qué sucede? Dormilón. Pero esa expresión también puede ser entendida o clasificada como ¿te interesa esto? Torpe. O ¿qué sucede? Torpe. Aunque por el contexto creo que cabe la palabra dormilón. Sin embargo, pues la palabra torpe, pues vamos a dejarla ahí como una posibilidad, pero creo que el término correcto es dormilón, porque se conecta con lo anterior que dice que él se acostó y se durmió. Sin embargo, también me coloco un poco en la acción del marinero, del capitán, y pues la palabra torpe quedaría como un poquito más acorde a la acción del marinero, pero no al hebreo. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Y vino hasta él el capitán, o sea, lo que ustedes encuentran acá es la transliteración de esto, ¿sí? Y lo que ustedes encuentran acá es la traducción de esto, ¿sí? Y dice, y vino hasta él el capitán de los navegantes y dijo a él, ¿qué sucede, dormilón? Levántate, llama a tu Dios, quizás se compadecerá el Dios o este Dios y no tendremos destrucción.
¿sí? Es decir, el marinero tiene varias cosas claras. Pues obviamente él no le dijo Dios con D mayúscula. Esa es la versión o la traducción que yo le coloqué. Sí, porque ustedes van y miran acá y está, por ejemplo, Elohim, ¿cierto? Aunque aquí no dice Elohim como tal. Dice es Al Elohei, o sea, tu Dios. Y por aquí sí está, creo que Elohim, miren acá. Elohim. Sí, o sea, realmente el capitán, el, el marinero principal o el más importante, el capitán, sí, el capitán le dice, levántate, llama a tu Dios sin saber ni idea cuál sea el Dios de Jonah. Y dice, quizá ese Dios se compadezca de nosotros. Quizá, sí. Los marineros tienen cosas interesantes en la clase de la otra semana. Y dice entonces el texto, Vayikrab Elab Rab, Hayobel. Sí, y vino hasta él el capitán de los navegantes, Bayomer, y dijo a él, lo maleja, ¿qué sucede? ¿Cierto? Esta expresión, maleja, se utiliza para preguntar, como la expresión qué, pero es como una expresión de asombro. O sea, al marinero, al capitán, le sorprendió haberlo encontrado dormido. Obvio que le sorprendió, porque es que la situación no estaba para dormirse. Así sea con temor que lo hubiera encontrado escondido. El problema no era que estuviera escondido, el problema era que estaba dormido. Por eso no lo llama cobarde, lo llama dormilón. Sí, creo que todos conocemos de pronto alguna persona que tenga el sueño pesado y sabemos muy bien que en caso de alguna emergencia, o nos imaginamos, ¿no? Que en caso de una emergencia, tal vez la persona ni siquiera se despierte, ¿no? Entonces hagamos de cuenta que Jonah era esa persona. Sí, la del sueño pesado y el marinero, el capitán se sorprende. Y dice, maleja, o sea, como, ¿qué sucede? O sea, ¿qué hace acá? Se sorprendió. ¿Qué pasa, dormilón? Sí, Nirdan, no, dormilón. Nirdan. Cum, ¿y se acuerdan de esta palabra? Levántate. Y sería la tercera ocasión que encontramos la palabra cum. La primera fue cuando Dios, o sea, la acción de levantarse de afán. ¿Sí? Es algo que veremos cuando leamos todo el capítulo 1 en el review, ¿cierto? Cuando lo leamos todo resumido. Y miremos la acción de que Jonah es un libro que va a toda velocidad. Le llega el mensaje a toda velocidad, sea Jope, a toda velocidad va el barco, la tormenta viene a toda velocidad, un pez gigante, o sea, velocidad, rápido, 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 rápido. Y por eso cada rato utiliza la palabra cum, cum, levántate, deprisa, levántate, levántate. ¿Quién es el primero en el libro que utiliza el término gran? El creador. Ve a Nínive, la gran ciudad. ¿Quién es el primero que en el texto, en el libro, utiliza el término cum? Levántate pero deprisa. El creador. El creador le dice a Jonah, cum, levántate y ve a Nínive. Y dice el texto 3, Jonah, cum, se levantó, o sea, deprisa, obedeció en eso, tuvo deprisa para levantarse, pero no fue a Nínive, fue a Jope. Y ahora encontramos que el marinero, el capitán, le dice también a Jonah, cum, levántate, levántate, o sea, deprisa, apúrate, obvio, pues están en una situación bastante delicada. Llama a tu Dios, o clama a tu Dios, creo que la Reina Valera incluso dice ora. Clama a tu Dios, sí, sí, clama a tu Dios, llama a tu Dios, convoca a tu Dios, o invoca a tu Dios también. Quizá se compadecerá él o este Dios, quizá se compadecerá este Dios, ¿no? Querá, quizá. Ah, no, ese no es quizá, no, quizá es Ulay, perdón, Ulay es quizá, ¿sí? Y ustedes la buscan Ulay y efectivamente es quizá, o sea, tal vez, de pronto, ¿sí? Quizá, Ulay, quizá. Tashet Haelohim, se compadecerá este Dios o el Dios. O sea, el marinero le dice, pero tú qué haces acá, dormilón, ¿qué pasa, dormilón? Levántate y llama a tu Dios, quizás el Dios
se compadecerá de nosotros, pero el marinero no tiene ni idea cuál es ese Dios. Y no tendremos ¿qué? Destrucción. Es decir, este hombre, el marinero, entendió la misericordia divina únicamente relacionado a no tener destrucción. Lo mismo que dijimos en la primera clase. La misericordia divina puede ser entendida de manera positiva o de manera negativa. La manera positiva es cuando él hace o ejecuta acciones para salvar, ¿verdad? O para restaurar algo o a alguien. Entonces el ejemplo es el diluvio. Dios tuvo misericordia de Noé en el diluvio porque lo salvó de las aguas. Pero la misericordia también puede ser tomada como algo negativo, en el sentido de que Dios tuvo misericordia de la gente prediluviana cuando la mató con el diluvio. ¿Por qué tuvo misericordia? ¿O por qué eso sería misericordia? Porque evitó que se siguieran destruyendo. Por lo tanto, eso también es misericordia. Nosotros debemos entender la misericordia de una manera amplia, tanto positiva como negativa, no como el marinero, que entendió que la misericordia o pensó que la misericordia era exclusivamente para no tener ¿qué? Destrucción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a hacer, ya hicimos la alimentación, vamos a hacer ahora la retroalimentación. Vamos a leerlo desde el 1. Vino palabra del Eterno. Bueno, antes de meterle el acelerador acá a la parte final. Bueno, aquí comentaron, qué pena que aquí no me sale, pero acá ya me salieron. Dice, ¿cuál comentario fue primero? El de Daniela. Nos dice Daniela, creo que el hecho de acostarse a dormir es otra manera de escapar de alguna situación, así como los discípulos se acostaron a dormir en vez de orar. Si lo puede representar, en vez de orar, si lo puede representar el temor, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo y tienes toda la razón, y es que los discípulos también toman esa actitud, ¿no? De dormirse en medio de una aflicción, y por eso pues Yeshua les dice levantaos y orad para que no caigáis en tentación, ¿sí? Se los dice creo que 2 o 3 veces, 2 veces, y la tercera les dice que duerman mejor, ¿sí? Y ahora que Sara dice que acostarse es otra manera de escapar, me hace recordar que las personas diagnosticadas con depresión suelen tener una mayor inclinación a dormir. O sea, suelen ser más, entre comillas, dormilones que una persona que no padece de depresión. No quiere decir que si usted duerme mucho sea deprimido o depresivo, no. Simplemente es al revés. La persona con depresión suele ser un poco más dada al sueño, ¿sí? Dice Juan Pablo, Jonás actúa de manera desafiante. Es un hombre soberbio que busca un capricho para no volver a la voluntad del Padre. Exactamente, coincidiríamos con la tercera interpretación, donde él está tranquilo porque él cree que el Eterno de todas maneras lo va a usar. Y eso es un desafío. Su actitud es desafiante, como nos colocan ahí en los comentarios. Gracias a los amigos, muchachos que nos comentan. Lamento no leerlo cuando salen, pero saben que a veces falla esto. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a leer ahora sí el acelerador, meterle el acelerador a esta parte final. Si alguien tiene alguna opinión más, pues me dice y ahí lo leemos. Vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, levántate deprisa, ¿no? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, no, a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, efectivamente, de afán, pero ¿para qué? Para huir de la presencia del Creador a Tarsis. Y descendió a Jope, a Belleza, y halló una nave que partía para Tarsis, halló. O sea que el primero que buscó. Si la buscó es porque él estaba buscando un destino en específico. Y su destino en específico era Tarsis. O sea, seguro habían barcos que iban para otro lado, pero él quería irse lo más lejos posible. Que para ese momento, en barco, era Tarsis. Dice, bueno, una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. La idea errada de pensar que la presencia del Creador solo está en Israel. Sí, no sé el de dónde sacó eso. Tarsis 3 veces, las 3 veces que él descendió. Cuando descendió a Jope, cuando descendió y se montó al barco, y cuando descendió ya estando dentro del barco para dormir. Pero Jonás hizo levantar un gran, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es decir, primero vino el viento y luego sí vino, pues, como tal, la tempestad.
Y era tan grande o tan fuerte que se pensó que se partía la nave. Volvemos nuevamente y mencionamos el uso de la palabra gran, gran ciudad, gran viento y tempestad grande. Todas relacionadas a la palabra Gadolá o Gedolá. ¿Listo? O Gadol también en otro lado. Y los marineros tuvieron miedo, miedo a que a morir, y cada uno clamaba a su Dios, variedad cultural, y echaron al mar los enseres, las mercancías que habían en la nave, en el barco, para descargarla de ellos y hacer un solo peso, para que se mueva mejor en el agua, ya lo mencionamos. Pero Jonah había bajado al interior de la nave, la parte de atrás, porque la parte de adelante se cree que era utilizada por las mujeres y los niños en el caso de una emergencia. Y por eso dice que cada hombre clamaba o gritaba a su Dios. Y sabía, entonces dice, pero Jonah había descendido, bajado a la parte posterior de la nave y se había echado a dormir, que el texto debería decir, y se acostó y se durmió. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, ¿qué te pasa? ¿Te interesa esto, dormilón? Levántate, cum, y clama a tu Dios, ¿verdad? Clama a tu Dios, quizás este Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué encontramos hasta acá en conclusión? Así en la retroalimentación. Un hombre llamado Jonah, pues recibe el llamado para ir a Nínive. Él, en medio de su capricho, en medio de su desobediencia, opta mejor por irse a Jope y tomar un barco o una embarcación que iba para Tarsis y montarse en ella, ¿no? En medio de este viaje, aproximadamente al sur de Grecia y al norte de Egipto, vino una tormenta, un huracán, un ciclón, es el nombre correcto. Este ciclón, un gran viento que después trae una tempestad impresionante, generó que los hombres se asustaran y empezaran a temer por su vida y empezaran a clamar cada uno a su Dios, a ver si de pronto algún Dios de esos los ayudaba. Y en medio de todo eso, ya cuando había iniciado la tormenta y el desorden en el barco, Jonah dijo, bueno, esto no es conmigo, yo me voy a acostar, y se acostó y se quedó dormido. Luego, estando allí dormido, pues vino el capitán, el Rab, utiliza esa palabra, miren aquí, Rab, la raíz de rabino, Rab, de los navegantes, ¿no? O el maestro, el director de los navegantes, y dijo a él, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás dormido? Levántate, otra vez utiliza la palabra cum, o sea, deprisa, apúrate, porque nos vamos a morir todos, ¿no? Llama a tu Dios, quizás se compadecerá este Dios y no tendremos destrucción. El concepto de la misericordia en sentido únicamente positivo. Yo no puedo tener esa comprensión de la misericordia, ¿sí? El hecho de que Dios termine con la vida de una persona que tiene alguna enfermedad o cualquier persona, hace parte de la misericordia. O sea, el concepto de misericordia tiene dos caras y no solamente una, como lo hemos creído, como lo hemos profesado de pronto durante un largo tiempo, ¿vale? Conclusiones hasta ahí. Repetición de la palabra gran, gran ciudad, gran viento, gran tempestad. Repetición de la palabra Yeret, ¿cierto? O Bayeret cuando aparece con el I. Y descendió a Jope y descendió a la nave, descendió a la parte posterior de la nave. 3 veces la palabra Tarsis, encontró un barco que iba para Tarsis. ¿Cómo es que dices? Lo olvidé. Dice, encontró un barco que iba para Tarsis. Bueno, huyó de la presencia del Eterno a Tarsis, encontró un barco que iba para Tarsis y se montó al barco para irse con ellos a Tarsis. Sí, vuelvo y repito, cuando uno encuentra repetitivamente algo es porque ahí hay algo. Y encontramos también 3 veces la palabra cum. Levántate para ir a Nínive. Y se levantó Jonah para ir a Jope. Levántate y clama a Dios. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí en esa retroalimentación como a una gran velocidad? Espero que hayan podido tomar nota de todo. Igual este audio lo pueden encontrar entero allí Israel, completa la clase. También después van a encontrar esta semana, el día miércoles, tenemos el video número 4, que es como el gran resumen del día de hoy, por si de pronto también les interesa. Y bueno, eso ha sido entonces todo. Creo que no hay más comentarios ni preguntas. Espero que hayamos podido entender, yo me haya hecho entender.
y que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos permita reunirnos en la clase número 5 de Yoná la próxima semana. Bien, les agradezco a todos su compañía. Les pido que si tienen la posibilidad de suscribirse a los canales de YouTube, háganlo. Y muchísimas gracias a todos esta mañana. Shalom, Shabbat Shalom y que estén muy bien.